Bienvenidos a esta nueva clase virtual. En las clases anteriores hemos visto la importancia de escuchar activamente para generar rapport con nuestro posible comprador y la capacidad de poder percibirnos mediante los sistemas representacionales y cómo nuestras creencias condicionan la conducta. Hoy vamos a continuar desarrollando el tercer pilar de la comunicación, que es la capacidad de poder percibir a los demás mediante los metaprogramas, un patrón clave que nos permite identificar dónde nuestro posible comprador ubica su foco de interés. Comencemos. ¿Qué son los metaprogramas? En donde vivo hay una calle que está llena de ferreterías, más de la que creo que serían necesarias. A la que le va mejor y se puede comprobar porque siempre tiene gente comprando es a la más chica de todas estas. Se puede ver claramente el esfuerzo del dueño por saber qué es lo que uno está haciendo y para qué necesita esa herramienta que va a comprar. Si el dueño no tiene el producto que uno busca, amablemente te va a indicar dónde se puede conseguir. Esto por supuesto que genera un vínculo de confianza y tal vez en esa oportunidad no le compremos, pero con seguridad, con certeza, le vamos a volver a comprar y además lo vamos a recomendar. Claramente se puede percibir la diferencia que hace este señor con el resto de las otras ferreterías. ¿Qué es lo que haces para diferenciarte del resto? Si pudieras mencionar tus fortalezas como vendedor, ¿cuáles serían? Cuanto más ayudemos a las personas a obtener lo que desean, más éxito tendremos como vendedores. Y para poder saber qué es lo que desean, debemos escuchar activamente. Prestar atención a cómo dicen lo que dicen. Los metaprogramas son filtros que normalmente usamos en nuestra percepción. Es mucha la información que nos llega y la mayor parte permanece ignorada. Son modelos que usamos para determinar qué información dejamos entrar. Tomemos el ejemplo de un vaso lleno de agua. Imagínate ahora que se toma la mitad. ¿El vaso está medio vacío o medio lleno? Por supuesto que ambas afirmaciones son verdaderas, según el punto de vista que se adopte. Algunas personas se fijan en los aspectos positivos de una situación, mientras que otras se fijan en lo que falta. Ambas formas de visión son útiles y cada persona dará su preferencia a uno u otro punto de vista. Los metaprogramas son la clave que nos indican la forma en que una persona procesa la información. Son programas internos que usamos para decidir en qué haremos foco. Nos permite calibrar y dirigir la comunicación con los demás. Es un recurso que se utiliza mucho en el abordaje y acompañamiento de personas que atraviesan procesos de enfermedad. En el relato de los pacientes, uno puede identificar si la persona está parada desde la enfermedad o desde la salud, desde la derrota o la esperanza. Algunas de las expresiones que se escuchan pueden ser: soy una persona enferma, no puedo hacer nada por mi enfermedad. Diferente sería que la persona manifieste: cuando me cure, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esto habilita un estado de esperanza, colaborando en su proceso hacia la curación. Este recurso permite guiar a la persona a cambiar su punto de vista, si es que el que está utilizando y de manera inconsciente no le está siendo funcional, con el objetivo de que alcance un estado más saludable desde el discurso. Recordemos que las creencias condicionan nuestra conducta. Si creo que me estoy convirtiendo en el mejor vendedor del mundo, actuaré en consecuencia. A través de este enfoque podremos comunicarnos de una manera más efectiva. Conozcamos algunos de los metaprogramas. El primer par de metaprogramas es ir hacia versus alejarse de. Ir hacia. Esto tiene que ver con afrontar. Este tipo de personas están orientadas hacia sus objetivos. Están motivados por todo aquello que pueden tener, conseguir y lograr. Tienden a ser muy buenos manejando las prioridades y a veces tienen problemas para reconocer lo que debería ser evitado o para discernir los posibles problemas que se pueden encontrar. Saben muy bien lo que quieren. Para motivar a estas personas, se pueden utilizar palabras como conseguir, obtener, objetivos. Para identificar a estas personas, hay que observar si ellos mismos utilizan esas palabras y si hablan de lograr objetivos y resultados.
Esta gente es poco efectiva comprobando el trabajo realizado, ya que no están buscando los errores. El par opuesto es alejándose de. Esto tiene que ver con evitar. Las personas de este grupo disciernen rápidamente lo que debe ser eliminado, evitado o corregido. Están motivados cuando hay un problema o algo que se debe arreglar. Son efectivos resolviendo problemas y localizando posibles obstáculos, porque de manera automática ven lo que está mal. Pueden plantearse objetivos, aunque tienden a abandonarlos si aparece un problema urgente. Se puede utilizar la palabra conducir, evitar, despejar para poder motivar a este tipo de personas. Son buenos en trabajos relacionados al control de calidad. Por ejemplo, imaginemos que somos vendedores de aires acondicionados. Al preguntarle a la persona qué espera del producto, manifiesta: quiero dejar de tener calor. También podría decir: quiero poder trabajar en un ambiente agradable en el verano. Poder identificar estos patrones nos permite conocer los deseos de nuestro posible comprador. Recordemos que en el proceso de calibrar y acompasar es necesario prestar atención a ciertas palabras que la persona utiliza para poder ingresar de manera inconsciente al mundo del otro. Nuestro comprador habla sobre lo que quiere o sobre la situación que desea evitar. El siguiente par es interno versus externo. Este modelo se refiere a dónde las personas encuentran sus criterios o normas para decidir. Una persona interna tiene interiorizados sus criterios o normas y los utiliza para comparar distintas posibilidades y decidir qué hacer. Una respuesta a la pregunta ¿cómo sabes que has hecho una buena elección? Es muy posible que diga algo parecido a simplemente lo sé. Una persona fuertemente interna se resistirá a la decisión que tomó por ella otra persona, aun cuando se trate de una buena decisión. Tiene dificultades para aceptar las opiniones de los otros y las indicaciones externas. Difícilmente aceptan que los controlen o los dirijan. Es probable que sean buenos empresarios y les gusta el trabajo por cuenta propia. Tienen poca necesidad de supervisión. Como resultado, puede ser muy difícil de supervisar. Tienen sus propios estándares y hacen sus propios juicios sobre la calidad de su trabajo. Si reciben feedback negativo sobre algo que han hecho y creen que está bien, van a cuestionar el juicio de la persona que ha dado ese feedback. Como no necesitan opiniones sobre sus progresos, tienden a no dárselas a otros. Se los puede motivar diciendo: vos sabés lo que es mejor. Su trabajo ideal es aquel en el que puedan tomar decisiones. Estos recursos son muy utilizados por las empresas en la selección del personal. Distinguir determinados aspectos de la personalidad mediante los metaprogramas es indispensable para poder elegir el perfil adecuado para la tarea en cuestión. Veamos cómo es su par opuesto. La persona externa necesita que otras personas le indiquen criterios y el rumbo a seguir. Sabe que ha hecho una buena elección cuando alguien se lo dice. Necesita un criterio externo. Si tu posible comprador se maneja bajo este patrón, con certeza te va a pedir tu opinión. Es como si tuviesen dificultad para decidir. Necesitan que los criterios para el éxito vengan de afuera o de lo contrario temen no haber hecho las cosas correctamente. Necesitan recibir control y feedback externo para permanecer motivados y saber cómo lo están haciendo. Sin validación externa pueden sentirse perdidos o tener dificultades comenzando o avanzando en una actividad. Se los motiva con frases como: otros estarán muy contentos contigo. Sé que te reconocerán todos tus esfuerzos. Estas personas trabajan bien en el servicio al cliente. Como vendedores, es preciso identificar cómo ha llegado nuestro posible comprador a elegir comprar determinado producto. La persona interna dirá que ella es quien sabe y nos dará información sobre todo el proceso que ha realizado de manera individual. En general, hablará en primera persona: quiero esto, busqué, leí, investigué. La persona externa dirá que un tercero se lo recomendó. Me han contado, me han dicho, me han recomendado. Recordemos que no hay mejores ni peores metaprogramas. Es simplemente donde ponemos nuestro foco de interés. El siguiente grupo es opciones versus procedimientos. Este modelo es importante para los negocios. Una persona opciones quiere disponer de opciones y crearse alternativas. Dudará en seguir procedimientos trillados, por muy bueno que sean. Les motivan ideas retadoras que amplían sus posibilidades de elección. Está motivada por la posibilidad de hacer las cosas de un modo diferente.
Son el tipo de personas que desarrollarán un procedimiento o plan y luego lo ignorarán. Disfrutan doblando o rompiendo las reglas. Les parece interesante explorar nuevas ideas o posibilidades. Pueden empezar un proyecto y luego dejar de completarlo. Para motivar o influir a estas personas, hay que usar palabras y frases como alternativas, romper las reglas, flexibilidad. Estas personas trabajan bien en situaciones que requieren soluciones o alternativas a sistemas actuales, como es el ejemplo del diseño de la moda o la reingeniería de procesos. Si a una persona le preguntas, por ejemplo, ¿por qué elegiste este producto?, si es opciones, expondrá sus razones. Su par opuesto es procedimientos. Los de este grupo disfrutan siguiendo reglas y procesos establecidos. Probablemente creen que hay una manera correcta de hacer las cosas. Una vez que comprenden un procedimiento, les gusta seguirlo de manera repetida. Tienen dificultades para desarrollar nuevos procesos y se sienten perdidos sin un procedimiento establecido. Están más preocupados sobre cómo hacer algo que sobre la razón por la que lo tienen que hacer. Ni se les ocurre romper las reglas. Están motivados por palabras y frases como la manera correcta, probado y funciona, primero esto, luego aquello. En este sentido, sus modos son similares a los de un auditivo. ¿Te acordás que una persona en canal auditivo se destaca por hablar primero de una cosa y luego de la otra? No es conveniente emplear a una persona procedimientos para generar alternativas al sistema actual, como tampoco sería útil destinar a una persona opciones para que siga un procedimiento fijado, porque no son muy partidarios de seguir una rutina. Al preguntarle a una persona procedimiento por qué eligió este producto, seguramente dirá cómo fue que llegó a conocerlo, o simplemente expondrá los hechos, no las razones como en el caso de una persona opciones. Contesta esta pregunta como si se tratara de una pregunta ¿cómo? Es de suma importancia, como hemos visto en clases anteriores, percibir cuáles son los sistemas representacionales de nuestros posibles compradores, si la persona que tenemos enfrente está en un canal visual, auditivo o kinestésico. Proactivos versus reactivos. Este modelo se refiere a la acción. La persona proactiva tiende a iniciar las acciones y no espera a otros. Actúa sin tener consideración de los demás y se mete en líos sin pensar o analizar, desarrollando su propia agenda. Son buenos en conseguir terminar lo que empiezan. Para motivarlos, se pueden utilizar frases como «solo hazlo» o «¿por qué esperar?». Para identificar a este tipo de personas, hay que observar si emplean frases cortas con un verbo activo. Hablan como si estuvieran al mando. Tienen dificultades para estar quietos durante mucho tiempo. Estas personas trabajan bien en situaciones que precisen de acción inmediata, como ventas externas o gestión de proyectos. Su par contrario es el reactivo. Estos tienen una tendencia a esperar a que otros empiecen primero, o a esperar que la situación sea la adecuada. Pueden pasar mucho tiempo considerando y analizando algo sin emprender acciones. Quieren comprender la situación completamente antes de actuar. Frases que los motivan puede ser considera lo siguiente, vamos a investigarlo más, analiza esto. Este grupo puede ser identificado a través del uso de frases largas y complejas que a veces quedan a medias. Uso de verbos pasivos y nominalizaciones, por ejemplo, verbos transformados en sustantivos como comunicación en vez de comunicar. En general, confían en la suerte o en la necesidad de comprender las cosas antes de actuar. En asuntos de compras, la persona proactiva posiblemente irá a comprar y se decidirá rápidamente. Una persona reactiva, en cambio, reaccionará mejor a frases del estilo espere, analicémoslo, pensalo. Si como vendedores identificamos a una persona proactiva y nos dirigimos desde el canal contrario, seguramente le vamos a provocar ansiedad y será más difícil el ingreso a su mundo, lo cual se va a ver reflejado en el resultado final del proceso de venta. Imagínate si nos dirigimos desde la ansiedad a un comprador que precisa tomarse su tiempo, ¿cómo crees que lo va a percibir? Observar cuáles son los patrones con los que se maneja nuestro interlocutor nos permite ponernos en esa misma emocionalidad, permitiendo liderar toda comunicación. Los siguientes patrones son igualdad versus diferencia. Este modelo se refiere al hecho de hacer comparaciones. Algunas personas perciben lo que hay de común en las cosas, son los igualadores.
Los diferenciadores, en cambio, perciben las diferencias y a menudo se ven envueltos en discusiones. Alguien que analiza y ve las diferencias irá en busca de información registrando todo minuciosamente. Si vos sos de los que ve lo similar y piensa de manera global, te vas a volver loco con una persona diferenciadora. Los igualadores desean que el mundo permanezca como está. Pueden aceptar el cambio cada 10 años. Para motivarlos, hay que señalar la manera en que las cosas no han cambiado. Se pueden usar palabras o frases como igual que, parecido a, como antes. Los puestos de trabajo en los que mejor se desenvuelven son aquellos que no cambian o que cambian muy poco con el tiempo. Hay personas que perciben la igualdad con excepción. Primero observan la semejanza, luego la diferencia. Estas personas prefieren que los cambios sucedan de forma gradual y lenta. También les gustaría que su situación laboral evolucionara a lo largo de los años. Cuando saben cómo hacer un trabajo, están dispuestas a hacerlo durante mucho tiempo y se desenvuelven bien en la mayoría de las tareas. Usan mucho comparaciones como mejor, peor, más. El grupo contrario son los diferenciadores. El cambio es el estilo de vida de este grupo. Esperan cambios grandes cada 1 o 2 años. Palabras que pueden motivar puede ser nuevo, novedoso, completamente diferente. Se sienten atraídos por productos innovadores. Las personas que captan las diferencias, con excepciones, primero observan las diferencias y luego las semejanzas. Buscan el cambio y la variedad, pero no tanto como las personas diferenciadoras. Para reconocer este metaprograma es útil preguntar: ¿qué relación hay entre esta cosa y esta otra? Una persona que se resiste al cambio no le va a interesar que tu producto o servicio le ofrezca innovación. Si querés obtener un resultado positivo en tu venta, deberás adaptarte desde el lenguaje, mencionándole los beneficios que el cliente va a obtener adquiriendo eso que vos ofreces, desde su metaprograma. Todos estos recursos nos ofrecen información de la manera que el otro construye el mundo. Es nuestra ventaja oculta para poder distinguirnos del resto. El siguiente grupo es general versus específico. Las personas genéricas contemplan el cuadro entero. Se sienten más a gusto cuando tratan con grandes segmentos de información. Piensan de forma global, perciben las cosas a grandes rasgos sin entrar en detalles. En general, toman los detalles como una pérdida de tiempo. Captan la totalidad de la situación y esto se advierte en su discurso. Pueden decir frases como en líneas generales, a grandes rasgos, lo más importante. También la postura demuestra este metaprograma. Se sienten erguidos, como queriendo abarcar el panorama general. El grupo opuesto lo conforman las personas específicas. Estas personas se sienten más cómodas con pequeñas parcelas de información. Construyen desde lo más pequeño a lo más grande y por eso se sienten más cómodas con procesos secuenciales. Hablarán del paso a paso y en secuencia y harán en general descripciones muy precisas. Tienden a concretar y a usar nombres propios. Son analíticos y detallistas. Para ellos, el concepto general es algo de poca importancia. Ven parcialidades y para construir una imagen global necesitan juntar pequeñas partes. En general expresan diciendo exactamente, en detalle, paso a paso. Se sienten inclinados hacia adelante, como lo haría un visual, como buscando el detalle. La persona genérica elimina mucha información. Imagínate si como vendedor me pongo a explicar el origen de mi producto o servicio. Seguramente le va a provocar fastidio. Podés intuir qué resultado vas a tener al final del proceso de tu venta. Por la forma de hablar de una persona podremos saber si piensa de manera genérica o específica. ¿Da detalles o solo menciona los grandes rasgos? Es muy útil utilizar este metaprograma para lograr distinguir y encontrar una solución a un problema. Podemos aprender a distinguir nuestras propias maneras de manejarnos y adaptarlas a la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, si necesitas percibir toda la escena completa, como lo hace un genérico, podés sentarte de manera erguida. Recordá que esta también es la postura de un auditivo. Si querés definir las acciones, ayuda mucho a ponerse de manera visual, como inclinado hacia adelante, y esto te va a permitir estar sobre el detalle, como lo haría una persona específica. Retomaremos y profundizaremos este tema del uso de nuestro cuerpo en relación al espacio para poder producir cambios en el próximo módulo.
A la hora de vender podemos no contar con el mejor producto o servicio, pero si contamos con un manejo eficaz de nuestros recursos personales, podremos convertirnos en vendedores de excelencia. El siguiente grupo es asociado versus disociado. Las personas asociadas, cuando recuerdan una experiencia, lo hacen como si lo estuviesen viviendo nuevamente, aquí y ahora. Ven el mundo a través de sus ojos y gracias a eso están muy conectadas con sus emociones. También suelen engancharse con las emociones de los demás. Suelen ser muy empáticas. En este sentido, son muy parecidos a los kinestésicos. Todo es un sentir. El grupo opuesto son las personas disociadas. Cuando recuerdan una experiencia, lo hacen como si fueran un observador externo. Viven las situaciones como si estuviesen fuera de ellas y por lo tanto no están tan conectados con sus emociones y sensaciones. Desde la PNL promovemos asociarnos a estados placenteros y disociarnos de estados displacenteros. Escuchar desde el discurso cómo nuestro posible comprador nos relata sus deseos nos habilita este recurso para poder hablar de nuestro producto o servicio de una manera diferente. Una persona asociada querrá experimentar los beneficios con todo su ser. Es útil utilizar las palabras, por ejemplo, sentirlo, tocarlo. Una persona disociada solo lo verá como un observador. Podemos decir, fíjate, míralo. El siguiente grupo es Self versus Others. Retomando el ejemplo del abordaje que se hace en personas en procesos de enfermedad severa, es muy común que al preguntarle a un familiar cómo está, te va a responder todo sobre su familiar enfermo. Te va a explicar el diagnóstico, los últimos estudios, todo lo relacionado a su condición, y no sobre él mismo. Es como si la enfermedad nos obliga a relegarnos y a ponernos en un segundo lugar, lo cual produce mucho cansancio. Puede expresar frases como, si él o ella está bien, entonces yo también. Las personas self están orientadas preferentemente hacia sí mismos. Se relacionan con los demás privilegiando sus propios intereses, sean emocionales, afectivos o económicos. En cambio, quien tenga el metaprograma Others hace de los demás su punto de referencia. Sus conductas están orientadas hacia los demás, incluso en perjuicio de sus propios intereses. Recuerdo cuando visitaba a mi papá en la zapatería masculina que teníamos, en general los hombres siempre decidían condicionados por el gusto de su mujer. Por eso destacaba la genialidad de mi papá en sus procesos de venta, porque se dirigía directamente a la mujer que lo acompañaba. Le vendía los zapatos a ella. Prestar atención si la persona decide por ella o por los demás es clave para poder acompasar y liderar la venta. Modelos de convencimiento. Hay dos aspectos que tienen que ver con el modo como una persona se convence de algo. Primero, a través de qué canal llega la información. Y segundo, cómo maneja la información una vez que la tiene. Primero, el canal. En una situación de ventas, por ejemplo, ¿qué necesita un cliente para convencerse de la utilidad de un producto? La respuesta a esta pregunta suele estar relacionada con el sistema primario de representación de la persona. Algunas personas necesitan ver la evidencia, otras necesitan escuchar lo que le dicen. Hay personas que necesitan leer, por ejemplo, un informe, y otras necesitan hacer algo. Seguramente necesiten probar el producto para evaluarlo. La segunda parte de este metaprogramas se refiere a cómo maneja la información una persona y cómo conviene presentársela. Hay personas que necesitan que la evidencia se les presente un determinado número de veces, puede ser 2, 3 o más, antes de convencerlos. Son personas que se convencen mediante muchos ejemplos. Otras personas no necesitan mucha información, observan algunos datos, se imaginan el resto y deciden rápidamente. ¿Te reconoces en alguno de estos ejemplos? ¿Cómo sos como comprador? Los últimos metaprogramas son los llamados estilos de elección primaria. La diferencia con respecto a los demás es que no se presentan como pares de polaridades. Por ejemplo, las personas del estilo gente se interesan por los demás. Son sociables, consideran los sentimientos ajenos y les gusta relacionarse. Privilegian los vínculos. Así puede que les cueste dejar un trabajo o una relación aunque no le conviniera. Los que tienen este estilo están con la gente y no para la gente. Se interesan en los demás, pero no necesariamente están condicionados por ellos, como es el caso de los others, que usan a los demás como punto de referencia. Son las personas que si son invitadas a una fiesta preguntarán, ¿quiénes irán? El estilo lugares le importa el entorno físico. Se sienten atraídos por paisajes, por los climas, por las decoraciones.
Si les gusta un lugar, suelen apegarse a él. Puede costarle una mudanza, aunque el cambio fuera muy conveniente. El estilo objetos le atraen las cosas materiales. Les gusta coleccionar y adquirir aunque no necesiten. Son los que cuando visitan un lugar nuevo van primero a un shopping. A veces suelen tratar a las personas como si fueran objetos. Los del estilo de información, antes de emprender algo, necesitan recolectar mucha información. Suelen ser los estudiantes crónicos o aquellos que tienen muchos conocimientos pero que nunca se sienten lo suficientemente preparados para aplicarlos. Suelen gustarles recorrer museos, bibliotecas, juntar folletos, coleccionar conocimiento. Los del estilo actividad siempre están en acción. Necesitan producir, participar de muchas cosas, a veces sin plantearse objetivos. Suelen sobreexigirse y estar siempre cansados y apurados. Los del estilo tiempo están orientados en función del tiempo, fechas, días, horas. Planifican sus actividades según su duración estimada y son capaces de recordar situaciones del pasado con fecha exacta. Por lo general, son los fanáticos de las agendas. ¿Para qué es útil reconocer todos estos patrones? Influenciada por nuestras experiencias, valores y creencias, la forma en que vemos la realidad puede diferir bastante de la de los demás. A medida que nos familiaricemos con el rapport, con la escucha activa y la agudeza sensorial, comenzaremos a tener mayor efectividad en nuestra comunicación. Detectando dónde la otra persona direcciona su interés, podremos tener más recursos para empatizar y para desarrollar una sintonía similar a la de nuestro interlocutor. En el proceso de venta podremos ser más asertivos escuchando activamente lo que se está manifestando mediante el lenguaje. Cuanto más ayudemos a las personas a obtener lo que desean, más éxito tendremos como vendedores. Hasta acá hemos visto la importancia que tiene la comunicación en nuestros logros de objetivos, mediante la escucha activa y la capacidad de poder percibirnos a nosotros y a los demás. Cuanto más nos entrenemos en perfeccionar nuestros recursos, mayores resultados obtendremos. En la siguiente clase estaremos desarrollando el último punto fundamental que nos ayudará de manera concreta a mejorar nuestros procesos de venta mediante el uso que hacemos del espacio. Un recurso que nos ayudará a observar, a calibrar, a compasar para lograr liderar y convertirnos en vendedores de excelencia. Te espero en el próximo módulo. Muchas gracias.